Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En el marco de las actividades académicas de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, denominada la Semana de la Junta, saludamos a las autoridades y asistentes a este webinar en representación de la Comisión Técnica Nacional de Educación. Hoy, martes 26 de enero, nos complace en presentar el webinar Tendencias Internacionales en la Formación del Contador Público. Nos complace una vez más darle la bienvenida a la doctora Blanca Tapia Sánchez de nuestro país hermano México, quien es doctora en Administración por el Tecnológico de Monterrey, donde cursó sus estudios de contador público y obtuvo los grados de maestría en Ciencias de Administración y en Finanzas. Actualmente, la doctora Blanca Tapia es miembro de la Comisión Técnica Consultiva para la Contaduría Pública de la Dirección General de Profesiones de México y presidenta de la Comisión de Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchos cargos y representaciones nacionales e internacionales que la doctora ha ejercido y viene ejerciendo para el público peruano y colegas conectados en esta tarde. Es un honor tener esta ponencia especial. Sin más preámbulos, agradeciendo la infinita bondad y también el tiempo que nos ha dado la doctora a nuestro país y a la Junta de Decanos, realmente para nosotros será de mucha valía y de educación permanente y capacitación. En ese sentido, doctora Blanca, bienvenida y adelante en este webinar del día de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y colega Wilmar, muchas gracias por tu presentación. Quisiera agradecer antes que nada a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, a la Comisión Técnica de Educación, por supuesto al doctor Edmundo Carpio y al colega Oscar por la invitación. Muchísimas gracias para su servidora. Es un placer estar en contacto otra vez con nuestros hermanos peruanos, porque esos somos hermanos todos los latinoamericanos y pues también ahora suceden cosas que nos hermanan a todo el mundo. Entonces, básicamente lo que quisiera es compartirles un poco de lo que hemos estado discutiendo en materia de educación y viviendo en los últimos años, y pues me da muchísimo gusto estar con este público de tanto empuje de siempre y sintiendo el corazón de Perú. Muchas gracias. Si gustan, comenzamos. Adelante, doctora. Lo escuchamos. ¿Ya podemos ver la presentación? A ver, esperamos que nos puedan colocar exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues básicamente el día de hoy, como lo dijo nuestro colega, vamos a hablar acerca de algunas tendencias que tenemos en la parte de educación, en la formación del contador profesional. Básicamente vamos a hablar como antecedente y preámbulo de lo que hace el IFAC y el Consejo Internacional de Normas de Educación Contable. Vamos a hablar del modelo de formación propuesto por dicho organismo, cómo están contenidas en este modelo y qué papel juegan las normas de formación, y ver cómo impactan o cómo han impactado en la experiencia un poco que hemos vivido en México acerca del tema que nos ocupa ahora muchas instituciones, que es el rediseño curricular para la formación de nuestros profesionales. Finalizaremos con algunas reflexiones y quisiera, por favor, que se sintieran con toda confianza como colegas de preguntar o compartir experiencias al final que tengamos un tiempo o durante la presentación. Bien, en primer lugar, es obligado como profesión hablar de que somos la profesión, una de las profesiones más organizadas del mundo, dado que tenemos nuestra Federación Internacional de Contadores, de la cual nuestros países son miembros. Y esto es como nuestra ONU de los contadores, ¿no? Si hablamos del IFAC y sus consejos, podemos decir que el IFAC es un organismo que agrupa más de 175 miembros en diferentes regiones del mundo. En todas, de hecho, tiene organismos miembros representando más de 3 millones de contadores, 130 países. Y
ha trabajado durante muchos años con principalmente 4 cuerpos normativos. Como recordarán, la contaduría ha tenido muchas transformaciones y sabemos que hay organismos diferentes que hacen las normas de información financiera, tanto a nivel regional como es aquí América Latina, como a nivel mundial, con las normas internacionales de información financiera. Sin embargo, nuestra Federación Internacional sigue teniendo a su resguardo el impulso de la generación de, por ejemplo, las normas internacionales de auditoría y aseguramiento. También las normas de educación, que será el tema que abordaremos el día de hoy. Por supuesto, el Código de Ética Internacional con un Consejo Internacional para este tema. Y algo que a veces no es tan conocido, pero que es muy importante, las normas internacionales de información para el sector público. ¿Cuál es la misión básica del IFAC? Ser la voz global de la profesión, podernos representar y servir al interés público a partir de la representación de la profesión, el soporte y el desarrollo de sus miembros. Organizaciones contables más fuertes darán profesionistas más fuertes y profesionistas más fuertes automáticamente fortalecerán las economías y la prosperidad de sus países. Por eso es muy relevante hablar de esto, aunque sea de manera breve. Hablando del Consejo Internacional de Normas de Educación Contable, tenemos que pensar que su objetivo principal y sus funciones han sido desarrollar normas internacionales de educación de alta calidad. Es importante decir que en ocasiones vemos a un consejo y no profundizamos mucho en la parte de cómo se generan las normas, pero sí es necesario platicarles un poquito de esto para que vean por qué para nosotros ha sido importante tomar estas normas como punto de referencia y partida para diseños curriculares y para discusiones tanto académicas como profesionales. ¿Cuál era una de sus funciones? Facilitar la implementación y la convergencia. Durante más de 10 años estuvo trabajando en la creación de estándares de educación, de poder normalizar todo lo que son contenidos de los currículums. Y quisiera decirles que muchas veces de repente pensamos que como un organismo internacional profesional va a establecer las normas de educación, si las universidades, y bueno, en este caso les hablo como académica, las universidades nos dedicamos a este quehacer, pero es importante puntualizar que este consejo estaba integrado por todos los sectores de la profesión, es por supuesto educadores, profesores universitarios, profesionistas de profesión independiente, incluso de otras profesiones que también yo celebro que nos abramos a las aportaciones de otras profesiones porque enriquecen mucho esto. Entonces teníamos pedagogos, psicólogos, también por supuesto estaba representantes de organismos reguladores y gubernamentales y por supuesto profesión independiente. Todo este grupo de más de 18 miembros trabajando y discutiendo cuál era el impacto de las normas. Es importante decir aquí que estas normas sufrieron una transformación muy fuerte porque estábamos hablando de pedir un supercontador y nos íbamos a estándares muy altos y los poníamos obligatorios. Cuando se hizo una reflexión y un proyecto para esclarecer todo lo que eran estas normas, se llegó a la conclusión de que deberíamos de poner el mínimo indispensable para que un profesional se pudiera llamar contador. Y todo esto con la intención de poder dar una imagen adecuada de la profesión y fortalecer la confianza del público. Como ustedes saben, el corazón de nuestra profesión y algo muy importante es la confianza que el público tiene en nosotros, la sociedad, cómo cree en nosotros, en la fe pública que damos. Entonces, también es importante mencionar en este punto que este consejo, aún con la importancia que ha tenido en todo este proceso para fortalecer la educación, deja de operar formalmente en octubre de 2019. ¿Operar en qué sentido? En la creación de normas. ¿Por qué? Porque hace un cuerpo de 8 normas y se queda todavía en el tintero con algunos proyectos de normas de educación para el sector público, para el sector financiero. Pero
de cualquier modo tiene que dejar vigentes sus recursos y publicaciones y decíamos, deja de operar en la creación de normas. Ahorita vamos a ver un poquito por qué deja de operar en la creación de normas y, por supuesto, queda sujeto a volverse a integrar, volverse a reunir para modificar las normas actuales que están vigentes. Bien, para esto tendríamos que conversar de cuáles son los cambios que ha hecho en esta atención a la educación el IFAC. Y le voy a pedir, por favor, a Lupita de Velasco si nos hace favor de proyectar este video para que podamos conversar acerca de él. Profession, IFAC has a vision that the profession be recognized as essential to strong and sustainable organizations, financial markets, and international economies. Toward this vision, IFAC assists professional accountancy organizations and other key stakeholders in creating future-ready professional accountants who are committed to lifelong learning. That is why IFAC developed a comprehensive and integrated approach to advancing accountancy education at the global level. This approach is designed to be relevant, responsive, effective, and open. How? It harnesses IFAC's comparative advantages: natural facilitator, trusted intermediary, global knowledge-sharing platform, and influential voice to respond to challenges and opportunities in an agile, effective, and efficient manner. It benefits from the advice, access to resources and knowledge, and advocacy provided by an international panel on accountancy education. It draws on the output of a multi-stakeholder engagement framework. It optimizes the use of resources and knowledge across all IFAC activities. And very importantly, it leverages the resources and knowledge of IFAC member organizations and others. These different perspectives and wealth of resources enable IFAC to deliver a wide range of services to advance accountancy education, maintaining and promoting the adoption of the international education standards, supporting their implementation, building capacity, providing thought leadership, commissioning research, advocating for quality accountancy education, and engaging with a wide range of stakeholders. These services build on the high-quality work of the International Accounting Education Standards Board, which made a significant contribution to the accountancy profession by developing the international education standards and shaping the direction of quality accountancy education. How does IFAC advance accountancy education at the global level? This key component of the IFAC strategy draws on the outputs of a multi-stakeholder engagement framework, online surveys and discussion, International Forum for Key Accountancy Education Stakeholders, International Forum for Accountancy Education Directors from professional accountancy organizations and firms, and advice from the International Panel on Accountancy Education that is representative of key stakeholders in the major regions of the world. This IFAC Board and Council approved strategy is implemented by staff, overseen by the CEO, who reports to the board, which in turn oversees the execution of this strategy and reports back to the council. Services rendered under the strategy are available on the IFAC website in an easy-to-access format, providing a valuable one-stop resource of knowledge for professional accountancy organizations and other stakeholders. IFAC's approach to advancing accountancy education at the global level is responsive, agile, effective, and efficient, and best of all, aims to equip professional accountancy organizations and other stakeholders to facilitate quality education for professional accountants and make them ready for the future. As a global representative of the Muchas gracias.
como nosotros pudimos escuchar, esa es la razón precisamente por la que se cesarán los proyectos del Consejo de Educación, porque la educación es crucial y la para poder formar y fortalecer una profesión. Por lo tanto, era muy importante dar una respuesta más ágil. Las instituciones de educación superior nos damos cuenta que aunque hacemos un plan de estudios para los próximos 5 años, cada año tenemos que actualizar algunas materias, cada 3 años tenemos que meter mucho mayor contenido. Y bueno, anteriormente se esperaba hasta 5 años para modificar un plan de estudios. La rapidez con la que están cambiando las cosas exigía una respuesta muy rápida y un esfuerzo institucional muy grande para poder atender los requerimientos de formación. Entonces, lo que nosotros pudimos escuchar, la parte, por supuesto, de un pilar en el cual se soportan todas las acciones de educación, son los estándares internacionales de educación que desarrolló el Consejo Internacional de Estándares de Educación de la IFAC, pero se hizo un modelo mucho más completo en el que ahora operamos con un panel internacional de educación compuesto por profesionales de todo el mundo y aparte expertos en educación que se dedican a, de una manera más ágil, responder consultas, generar materiales y poder apoyar todos los requerimientos de educación que salen del contexto actual. De hecho, pues como ejemplo, ahora tuvimos una respuesta muy rápida en toda esta parte de capacitarnos a algunos educadores en la parte de manejo de herramientas de tecnología para hacer frente a los retos actuales. Es importante mencionar que cada año hacen una junta de directores de educación de los organismos miembros en la que seguramente nuestro organismo de la Junta de Decanos estará invitado. Este año es en el mes de febrero. El 17 de febrero vamos a tener esa junta de directores de educación internacionales de los miembros de la IFAC. Entonces, es una parte donde se discuten todos los avances de educación. Bueno, entonces, ¿cuál es el modelo de formación propuesto por este consejo? Básicamente, hablamos de una formación inicial y continua. ¿Qué quiere decir? Nosotros, como por supuesto cualquier profesionista, pero aquí sí muy regulado, muy detallado, tenemos que tener 2 etapas, la de formación, la inicial y la formación continua. Entonces, se desarrolla una serie de estándares donde del 1 al 6 van a abarcar la formación inicial, bueno, el 1 a 5 más la evaluación de esa formación inicial, y el estándar 7 y 8 ya se refieren a desarrollo profesional continuo. Lo interesante de este modelo y cómo se visualiza por el Consejo Internacional de Educación es que es un modelo donde todos los sectores de la profesión deben de estar interviniendo. Formadores, reguladores, organismos profesionales, empleadores, y esta etapa nunca termina, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros terminamos nuestro desarrollo profesional inicial, que es el que nos toca hablar un poquito en esta plática cuando hablemos de la parte de diseño curricular y de las normas, pues vamos a elegir hasta ahí un campo de especialidad, un campo de desarrollo profesional, y vamos a, en base a ese campo, tener un desarrollo profesional continuo. Pero si nosotros cambiamos de rol durante nuestra desarrollo profesional, si yo estoy en el campo de las finanzas y me voy a auditoría o viceversa, voy a tener que volver al ciclo y poder capacitarme otra vez, recertificarme en alguna otra especialidad. Entonces, este modelo general es el que abarcan los estándares. Todo, otra vez repetimos, con el objetivo de poder apoyar a los usuarios, generar confianza y proteger el interés público. Bien. Hay algo muy importante que resaltar en esto. Este modelo incluye 2 cosas importantes y una diferencia entre ellas. Por una parte, hablamos de una competencia profesional y por otra parte de una competencia técnica. Comúnmente estamos muy acostumbrados a visualizar a un profesional de acuerdo a su competencia técnica, que básicamente es se define como capacidad de aplicar este conocimiento profesional para desempeñar una función.
Entonces, eres bueno para, en nuestro caso, finanzas, auditoría, hacer un presupuesto, una revisión, y siempre estamos hablando de esa parte técnica. Pero en este modelo hablamos de que es muy importante la competencia profesional. Y esta competencia profesional es entendida como esta capacidad de desempeñar esa función o rol según un estándar definido, pero que incluye lo siguiente. La competencia profesional no solamente incluye todos esos conocimientos tan necesarios, sino también es muy importante el papel que tienen las habilidades profesionales para el desarrollo de esta competencia, los valores profesionales que nos llevan a un comportamiento ético y esas actitudes profesionales que se nos requieren. Entonces, como podemos observar, la competencia técnica solo es una pequeña parte de la competencia profesional, porque un profesional competente sabrá llevar a cabo esa competencia profesional al servicio de la sociedad y de las instituciones para las cuales colabore de manera ética y pudiendo desarrollar habilidades profesionales para interactuar en un medio en el que tenga que desarrollarse. Por lo tanto, bueno, llegamos entonces a lo que son en general las 8 normas de las que les había estado hablando. Muy importante mencionar que aquí se visualiza desde el ingreso y la elección de una carrera profesional. Nosotros en nuestro ambiente latinoamericano estamos acostumbrados a la parte de que las universidades forman al contador profesional en su etapa inicial. En muchos lugares del mundo son estos organismos profesionales que después de terminar una carrera, ingresa uno, se inscribe y estos organismos profesionales reciben diferentes niveles de preparación de diferentes profesiones. Así pues, yo puedo llegar como abogado, como ingeniero, pero estar muy interesado en el desarrollo de una profesión contable y el organismo profesional me abre las puertas y me dice, bueno, si alguien estudió para contador, va a estar a lo mejor en el nivel 4. Tú, aunque seas ingeniero, abogado, de otra profesión, si entras al mundo contable, vas a empezar desde un nivel 0, un nivel 1, pero vas a poder ir ganando experiencia y conocimientos en ese mundo contable. Entonces, la norma internacional de educación 1, habla de los requisitos de ingreso a programas profesionales de educación contable. Y esto es muy importante porque, en resumen, nos habla de todo aquello que requiere de habilidades, características para poder tener un éxito muy probable en una profesión contable. Y habla de la obligación que tenemos o los organismos profesionales o las universidades de darle al aspirante toda la información necesaria para que tenga un éxito razonable. Bueno, después hablamos del desarrollo profesional inicial con competencia técnica, habilidades, valores. Esto hablaremos un poquito más a detalle porque tiene que ver con la parte de desarrollo curricular. Hablamos de la norma 5 con experiencia práctica, desarrollo profesional inicial, evaluación profesional de la competencia. Todas estas 6 normas es la parte inicial y después sigue la norma 7, desarrollo profesional continuo y los requisitos de competencia para, en este caso, una de las ramas más visibles de nuestra profesión, que es la parte de auditoría. Bueno, como ven, este último cuerpo de normas está vigente desde el 2014, pero cabe aclarar que este año, 2021, entran en vigor modificaciones a estas normas que básicamente tienen que ver con 2 conceptos muy importantes. Lo que es tecnologías de información y comunicación y un amplio espectro en el cual tiene que estar preparado el contador, y otro es escepticismo profesional, como una de las características distintivas de nuestra profesión. Entonces, en 2021 entran nuevas modificaciones a estas normas y rápidamente vamos a hacer un repaso de las normas con más impacto en el diseño curricular de la formación inicial del contador. Por supuesto, después de toda esta discusión que les platicaba, se habló en la norma 2 de que la competencia mínima requerida en la parte de competencia técnica para un contador estaba en estas áreas. Si ven, creo que podemos estar tranquilos que en nuestra región mucho de esto lo tenemos en nuestras universidades. Sin embargo,
hay que ver que ante algunas crisis que se han dado de identidad en la profesión, algunas universidades han tendido a ponerle muchos apellidos a la profesión y por decirles algo, nosotros del contador público tenemos en México más de 60 denominaciones, ¿no? Y le llaman contador público en mercadotecnia, contador público en informática, ingeniero contable, en fin. Pero digamos que estas competencias técnicas son las que muestran el corazón de nuestra profesión. Por supuesto, contabilidad de información financiera, contabilidad de gestión o contabilidad administrativa o gerencial, finanzas y gestión financiera, impuestos y todo lo que es tributación, auditoría y aseguramiento y gobierno corporativo, gestión de riesgo y control interno. Todos estos básicos o considerados como competencias básicas e indispensables para cualquier profesional que quiera desarrollarse en contaduría. Por supuesto, un conocimiento de leyes y regulaciones del negocio, de tecnologías de información, de entorno a los negocios, economía y estrategia de negocios y gestión. Como ven, yo les podría decir de la experiencia que tenemos, quizás algunos programas se vuelven muy acotados a la parte fiscal, de auditoría, de finanzas, pero fue requerido decir que era indispensable que supiéramos de estrategia de negocios, de gobierno corporativo, de riesgos, de tecnologías de información, para poderse tener el mínimo indispensable que necesitamos para desarrollarnos profesionalmente. Una característica que se enfatiza en estas normas, por supuesto, es que tenemos que enfocarnos en resultados de aprendizaje o salidas de aprendizaje, es decir, ya no vale ni para formación inicial ni para desarrollo profesional continuo el que yo esté ahorita viendo alguna transmisión, esté en algún curso en la universidad o curso de desarrollo profesional continuo y que solo por tener 3 horas, 5 horas sentado o todo un semestre sentado escuchando un conocimiento, yo diga, bueno, ya aprobé y ya tengo este conocimiento. Hay que enfocarnos en la demostración de competencias. Es decir, enfatizar el resultado, dando la libertad, por supuesto, de cualquier metodología que puedas utilizar, pero lo importante es el resultado. Y déjenme darle un ejemplo para que más o menos tengamos bien visto a lo que nos referimos con resultados de aprendizaje. Bueno, estoy tratando de pasar la siguiente diapositiva, pero parece ser que, no sé, Lupita, si me pudieras ayudar, por favor, porque se quedó un poquito trabada mi máquina. Pero les voy platicando mientras tanto. Si nosotros hablamos de enfoque de resultados de aprendizaje, estamos hablando de que si en la materia de contabilidad de gestión yo aprendo a hacer, uno de los temas es presupuestos, entonces el resultado de aprendizaje lo voy a demostrar no con la teoría de presupuestos, sino elaborando un presupuesto. Si estamos hablando de información financiera, yo como contador debo de tener un resultado de aprendizaje de poder a través de un análisis de la información financiera poder emitir otros reportes o sugerencias para lo que es la interpretación o la toma de decisiones. Estimado Wilmar, sí me escuchan todavía, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. Perfecto, es que ya, aquí están las diapositivas. Bueno, muy bien. Aquí estaban los ejemplos, evaluar desempeño de productos o segmentos del negocio, es decir, no voy a saber nada más los niveles de rentabilidad, cómo se calculan, sino cómo voy a ser capaz de evaluar el desempeño de productos y segmentos del negocio. Bueno, bien. Cuando hablamos de habilidades profesionales, estamos hablando de habilidades intelectuales, interpersonales, de comunicación, personales y organizacionales. Esto quiere decir todo aquello que me permita desempeñarme mejor, organizarme mi tiempo, poder comunicarme con mis colegas, poder tener habilidades de liderazgo, de comunicación, de organización del tiempo, de conocimiento de los ambientes de trabajo. Esto es una parte muy importante de la competencia profesional y, por supuesto, la norma 4 nos habla de ética, actitudes y valores. Hay que puntualizar que
el escepticismo profesional y el juicio profesional son una de las cosas que más se está tratando de desarrollar ahora, porque como ustedes saben, como profesión hemos estado sujetos a muchos escándalos financieros, contables, corporativos, gubernamentales incluso, y siempre ahí está la parte de un contador en la cadena de valor de la información. Entonces, dicen, bueno, el escepticismo profesional básicamente tiene que ver con realmente cuando tú emites un juicio, tener la evidencia suficiente y no solamente al ver un reporte o algo, creer en ese reporte, sino siempre cuestionarte la parte de la veracidad de las cifras y emitir tu reporte hasta que tengas elementos suficientes. Por supuesto, la ética y el compromiso con el interés público son fundamentales. Bien, la última parte de esta formación inicial tiene que ver con la experiencia práctica, con todos los beneficios que se generan de la experiencia práctica, como lo son la conciencia del entorno de los negocios, el entendimiento de las organizaciones, la parte relacional en el trabajo de nuestra área con otras funciones. Y por supuesto, si nosotros como estudiantes o contadores que están en la etapa inicial podemos tener esa experiencia práctica, vamos a reafirmar los valores, la ética y las actitudes profesionales en situaciones reales. Por eso se insiste mucho desde que está en su etapa inicial de formarse un contador, combine sus estudios con la experiencia práctica para desarrollar todo esto y poder ir desarrollando niveles progresivos de responsabilidad mientras tiene la facilidad de supervisar. Me voy un poco más rápido para que podamos hablar de la parte de diseño curricular y sobre todo para que tengamos oportunidad de dialogar. Bien, ¿en qué punto estamos? Nuestra profesión desde el año pasado, hace un par de años, hace un llamado a la profesión y dice, vamos a hacer acción. No podemos hacer lo mismo siempre de forma diferente. Ahora se nos llama a hacer cosas diferentes por los retos en los que se encuentra el mundo. Vean qué es lo que pasa y hablando de qué hacemos para un diseño curricular, primero pues tenemos que ver cómo está el medio ambiente, qué demandas nos da la sociedad. Y bueno, en el Foro Económico Mundial y sus reportes que hacen respecto a los trabajos del futuro, podemos ver que en 2018 publican que 75 millones pueden ser desplazados y hay muchos cambios en la división del trabajo entre humanos y máquinas, por lo tanto, hay un grupo de perfiles que se volverá cada vez más redundante. Y claramente dice, lo que incluye contadores y auditores. Vaya. Y nosotros con nuestra amada profesión, pues la seguiremos defendiendo. Luego, 2020, dice, en este mismo reporte, habla de las 20 roles que van a incrementar y decrementar los próximos años en las industrias. Y en los que van a decrementar, miren, contadores, tenedores de libros, la parte de contadores auditores. Bueno, todos los que estamos en la profesión contable, de verdad no vemos cómo puede haber menos trabajo para nosotros. Creo que la idea está en transmitir realmente cuál es nuestro rol, porque si nosotros nos vamos a la columna donde dice cuáles son los trabajos que se van a incrementar, bastaría que ver como algunos de ellos y repasar todas las actividades que hace actualmente el contador para saber que ahí estamos inmersos en todo esto, que tenemos que aprender tecnología, actualizarnos, sí, pero que nuestro trabajo tiene todo y nuestra profesión tiene muchos retos en esta parte del incremento de la demanda de los roles. Y bueno, bastará con decir que, por ejemplo, en el puesto 15 está consultores o asesores estratégicos. Y mis colegas no me dejarán mentir cuántas veces nuestra profesión tiene que estar al lado del empresario, al lado del tomador de decisiones o siendo él mismo un empresario para tomar esas decisiones y ser un asesor estratégico de todo lo que se toma de decisiones en las empresas. Y no me detengo en cualquiera de estos, pero pues analista de riesgo, la parte de fintech, en fin. Bueno, básicamente
hablando entonces de diseño curricular, tenemos que hacer frente a las realidades y tendencias a las que nos enfrentamos, que es la revolución y el rezago tecnológico que hemos hablado, avances en ciencias humanidades, una transformación total, la parte de falta de gobernanza que hay y la parte política en el mundo, por supuesto algo muy importante que es a lo que nos estamos enfrentando en el progreso de la ciudad y la devastación del medio ambiente. Por cierto, qué fortuna están desde donde estamos transmitiendo, porque yo decía al inicio de la conferencia, es una maravilla tener esos ambientes naturales. Entonces, hay que cuidarlos, por supuesto, y nosotros tenemos un rol importante. Y no se habla de las pandemias y las catástrofes climáticas. Bueno, entonces, para hablar de diseño curricular es muy importante tomar en cuenta que tenemos generaciones con nuevas características. Hoy día, en los ámbitos de trabajo conviven 5 generaciones, cuando menos, donde están los baby boomers, donde están ahora nuestros millennials, nuestros centennials, y ya tienen nuevas características estas generaciones. Hay mayores exigencias para nuestra profesión, más regulación, hay mucho tránsito de profesionales entre las regiones. Se está cuestionando el futuro de nuestra profesión pero sin embargo están creciendo nuestros campos de actuación e incluso hasta surgen nuevas profesiones basadas en lo que es nuestra profesión. Por lo tanto, en este diseño curricular se solicita que desarrollemos y que tomemos en cuenta que se está requiriendo profesionistas con visión a largo plazo, con una gran capacidad de adaptación, que tengan pensamiento crítico y desarrollen su juicio profesional. Como decíamos, la parte de escepticismo profesional es fundamental. Que sepan aprender por cuenta propia y de forma continua, que se autoevalúen y estén acostumbrados a esa autocrítica. Por supuesto que tengan una gran capacidad de resiliencia para enfrentar retos y volverse a levantar y que se desarrolle en ellos la capacidad de innovación. Algo muy importante, como les decía, las normas en educación ahora nos obligan también a tomar en cuenta de gran forma las competencias digitales. Estamos hablando en nuestro ámbito de competencia de que podamos apoyar la gobernanza de datos y la estrategia y planeación de los datos, qué es lo relevante, qué es lo que se debe incluir en los sistemas de información y que sepamos gestionar estos sistemas como líderes de la implementación de estos sistemas. Algo fundamental se vuelve la analítica de datos y su adecuado manejo y la interpretación de ella. Pero no solo eso, sino también como tenemos que comunicarnos con múltiples usuarios, tenemos que saber de visualización de datos, de creación de contenidos digitales, de resolución de problemas con herramientas digitales. Bien. ¿Cómo redondeamos esto? Después de muchos estudios que hicimos nosotros de tendencias internacionales, de esta parte de lo que menciona el IFAC, llegamos a este core de competencias que deberían de, respetando en nuestro caso las autonomías universitarias y todo lo que es el sesgo particular de cada localidad y sus necesidades de la profesión contable, pues tendríamos que incluir en nuestro diseño curricular competencias fundamentales. ¿Cuáles son estas competencias fundamentales? Comunicación, pensamiento crítico, análisis de problemas, relaciones humanas y tecnología. Competencias contables, que tendrían que estar en toda esta parte de reportes externos y su análisis, auditoría y aseguramiento, gestión financiera, gobierno, riesgo y cumplimiento, impuestos y tributación y planeación y control. Indispensables. Y competencias directivas. Dotar a nuestros estudiantes y futuros profesionales de habilidades de liderazgo, mejora continua, pensamiento sistémico, responsabilidad social, trabajo en equipo y pensamiento estratégico. Bien. Muy brevemente, de cualquiera de estas cosas podríamos profundizar, pero reconociendo que los ámbitos de aprendizaje no son simplemente las aulas. La casa, el trabajo, el trayecto, el celular, son ámbitos de aprendizaje. Entonces, reconocer diferentes ámbitos de aprendizaje, muy importante en este desarrollo curricular, combinar metodologías. No voy a ahondar mucho por el tiempo en ellas, pero como vemos, tenemos múltiples metodologías
Y algo muy importante que obvié en la lámina anterior, los valores, la ética y las actitudes profesionales deberán de ser el corazón de nuestra profesión y seguir rodeando todas las materias de manera transversal. Bueno, como decíamos, combinar estas metodologías esto me lleva, lo anterior que les estoy planteando, me lleva a algunas reflexiones de los retos que enfrentamos en este desarrollo curricular. Primero, bueno, la parte de las sociedades del conocimiento en que vivimos. Hay globalización y desarrollo, pero con desarrollo local. Creo que este punto es muy importante. Debemos de tomar estos retos globales, pero no olvidar nunca el desarrollo global. Tenemos que ayudar a esa masificación de la educación para que llegue a todas partes, pero también que no olvidemos la parte de una preparación muy especial en la educación superior para ser profesionistas útiles a la sociedad. Debemos también de tomar en cuenta estos temas. Es indispensable que en nuestro desarrollo curricular no olvidemos tener como base nuestros objetivos del milenio, porque ¿cuál de estos temas no está dentro de nuestra agenda de formación? Hay retos para las instituciones. Tenemos que articular muchos esfuerzos entre organismos profesionales, entre reguladores, la parte de empleadores, y tenemos que acercar a todos los académicos también y a la profesión a los resultados de investigación. Es importante incrementar la accesibilidad de todos los académicos y profesionales a lo que es la actualización y la capacitación continua. Debemos de promover ambientes colaborativos entre egresados y colegas, ir más allá de códigos de ética y vivir una cultura que promueva la ética social. Incrementar posibilidades de movilidad profesional, eso es básico. Un sueño para nosotros, hacer un espacio común latinoamericano de tránsito de profesionales. También tenemos muchos retos para los académicos. Como decíamos, reconocer los ámbitos de aprendizaje, reforzar el desarrollo de habilidades profesional, diversificar técnicas didácticas utilizadas y variar los métodos, implementar ética de forma transversal en todas nuestras materias, aprovechar la tecnología, ya no más prohibir a lo mejor el uso del celular o lo que sea en clase. Vaya, hay que utilizarlo y hay que utilizarlo para lo que necesitamos en clase y dar libertad de las nuevas habilidades de los estudiantes. No solo realizar las mismas funciones de forma diferente, sino hacer cosas diferentes, atrevernos a poder retarnos a nosotros mismos y hacer esto. Pero también hay retos para los estudiantes. Si hay estudiantes aquí que nos comparten, que están en esta transmisión, debo de tener un compromiso con el estudio y el aprendizaje por la gran responsabilidad que me da mi profesión. Debo de preocuparme por desarrollar experiencia práctica para poder solidificar mis conocimientos y poderlos aplicar de mejor manera cuando ya sea un egresado. Participar en asociaciones profesionales, fundamental. No estamos separados. Un estudiante desde que entra a esta profesión sabe que debe de participar en una asociación profesional. Encuentren un mentor, jóvenes. Es muy importante que profesionales más experimentados que han demostrado una trayectoria ética puedan compartir con ustedes sus experiencias. Impónganse retos. Algo fundamental. Amen a su país, pero sean ciudadanos del mundo. Hoy estamos llamados a ser ciudadanos del mundo, a preocuparnos por el prójimo que está en otro lugar sufriendo, porque como vemos, los problemas del mundo nos afectan aquí, no podemos estar encerrados en un círculo. Importantísimo, busquen su vocación. Si es a la salud, un contador tiene un lugar en un hospital o una institución de salud. Si es hacia las finanzas, hacia el gobierno, ustedes van a poder encontrar su vocación. Luchen por lo que aman, tengan una buena actitud. Hay que creer en nosotros, porque si no, no vamos a poder servir y apoyar. Y sobre todo, nunca hay que dejarse de comportar de forma ética. Bien, si me permite el colega Wilmar, tengo algunas cosas que están aquí acerca de nuestra misión como formadores, acerca de lo que ya hemos hablado, de la misión de, sobre todo, déjenme mencionar, infundir orgullo por la función que desempeña en la profesión y la sociedad. Y también
poder formar a estudiantes que sean capaces de usar tecnologías que aún no son inventadas y que puedan resolver problemas inéditos y a trabajar colaborativamente y aprender siempre en ambientes multiculturales y multidisciplinarios. Entonces, quiero dejarlo hasta aquí, colega, para que demos el paso a si hay alguna inquietud del público. Sé que son muchas cosas en poco tiempo, pero podríamos hablar de cualquiera de estos temas en los minutos que nos quedan. Lo cierto es que el mundo es más complejo, pero la profesión sobrevive y tiene un reto actualmente a poder llevar a nuestros países, a nuestras economías, a la humanidad a un mejor puerto, como pues velando por el interés público para tener un mejor mundo. Pues yo agradezco mucho su atención hasta aquí y por favor damos unos minutos por si alguien tiene alguna inquietud que comentar. Por cierto, doctora Blanca, es propicio justamente, hay 2 preguntas de nuestros asistentes al webinar. Oscar Díaz Becerra. Ay, mi querido amigo Oscar. Dice, saludos. Saludos, estimada Blanca. ¿Cuál es tu opinión respecto a incorporar tópicos de Big Data y Data Analytics en la formación del contador público y en qué nivel? Mira, esto es fundamental. De hecho, les comparto, en México estamos desarrollando ya de inmediato para desarrollo profesional continuo todas estas competencias de las que hablamos porque pensamos que debemos de dar el salto. ¿Y qué pasa? En desarrollo profesional continuo, por supuesto, tiene que ser a un nivel ya de aplicación, de cuestionamiento acerca de cuál serían las herramientas más adecuadas. Sin embargo, ¿por qué lo estamos aplicando para desarrollo profesional continuo? Porque ya no podemos esperar a decir, vamos a formar a los contadores y cuando salgan ya van a tener las tecnologías de información y comunicación. Debemos de poner al corriente a nuestra profesión y a toda en este manejo de tecnologías, pero a su vez, en todas las revisiones curriculares que estamos haciendo en varias universidades en México, lo estamos metiendo como parte transversal, al igual que la ética. Es decir, no debemos de dar una materia de computación y demás, sino tenemos que entrar a estos temas de data analytics, de big data, de, como decía, de gobernanza de datos. Y yo creo que en ambos lados, quizás en un nivel un poquito más en donde se pueda tener ambientes medios de complejidad en la parte de una licenciatura y en la parte profesional, pues ya nos vamos a los grandes retos, ¿no? Sabemos y por ahí tenemos algunos trabajos que estamos haciendo con Venezuela y Colombia, invitadísimo Perú, para que veamos cómo están manejándose ahora las criptomonedas, cómo tenemos que entrar a normar estos temas. Entonces, por varias aristas necesitaríamos entrar en todas estos temas tan interesantes como lo que está comentando el colega Oscar, a quien le mando un abrazo fraternal. Gracias, doctora. También Jorge Luis de Velasco, felicitaciones a la doctora Tapia por su excelente y clara exposición. Mi pregunta es la siguiente: dentro de las competencias del contador no es necesaria el de comunicación efectiva, no es uno de los problemas actuales el no haber convencido a los stakeholders de las ventajas de usar la contabilidad bajo estándares internacionales y solo usarlo, sino cuando los obligan los reguladores. Colega Jorge, estás tocando un punto muy importante. De hecho, como ves, en la misma normatividad o los estándares de educación piden una parte importante de comunicación oral y escrita. Al ser un interlocutor tan importante en todos los departamentos y tener que resumir el trabajo de varias áreas de alguna organización en nuestros estados financieros, en nuestros reportes, es fundamental que podamos tener esas habilidades de comunicación, primero, pues para que se reconozca el valor de la profesión, segundo, para saber comunicar a contadores y a no contadores lo que necesitan y requieren saber para la parte de sus funciones. Quiero compartirles que aquí en México, la evaluadora nacional, porque hay universidades autónomas que tenemos nuestras propias formas de egreso, pero hay muchas universidades que presentan un examen general de conocimientos. Y esta institución se llama Ceneval y por primera vez
ahora participamos en la renovación de ese examen e incluyen un 20% del examen en donde el contador debe, como indispensable para poder aprobar, mostrar habilidades de comunicación, redacción, resumen, análisis de datos para poderlos comunicar. Entonces, creo que es muy relevante y gracias por esa aportación porque es fundamental. No es algo que, bueno, como adicional vete a un curso de oratoria. Creo que es de esos aprendizajes transversales que tenemos que estar reafirmando en cada una de las etapas de formación. Bien, doctora Blanca, para ir quizás terminando o cerrando este webinar en el tema de educación, un tema muy importante que es los estándares internacionales para estructurar, obviamente, lo que es los diseños curriculares que son, en realidad, el plan estratégico de la formación del contador público, ¿verdad? Que tienen las facultades o las escuelas de contabilidad. Si nos podría decir, en realidad, doctora, usted comentó varios temas que se ha hecho el análisis de la parte inicial y luego la parte ya final, continua del contador. ¿Cuál es ese rol importante que tienen los estándares internacionales para que nuestros colegas que están conectados puedan entender la gran importancia que tienen los estándares internacionales? ¿Cuál es ese rol importante al margen de el estudio de mercado o el pedido de los stakeholders, etcétera? Pero creo que tiene un rol importantísimo estos estándares internacionales. Sí, muchas gracias, Wilman. Desde mi punto de vista son una referencia obligada. Siempre que yo quiero hablar de un diseño curricular, debo de consultar esos estándares internacionales. ¿Por qué? Porque fueron consultados con todas las regiones del mundo, porque participamos también como Latinoamérica en la creación de estos estándares y están vistos como el mínimo indispensable para que un profesional se desempeñe dentro de la contaduría. Entonces, muchas veces pensamos que no queremos imposiciones, que vienen de otras latitudes, pero créanme, nosotros después de analizarlos mucho, llegamos a que, por supuesto, cada universidad pondrá su sello, por supuesto, cada localidad tendrá necesidades y a lo mejor si estoy en la costa, pues tendré que poner alguna materia de optativa para cuestión pesquera o agrícola o industrial. Sin embargo, eso es adicional. Entonces, tendríamos que pensar que con toda confianza han sido muy estudiados, consultando a diferentes regiones. Esto es lo que se ha demostrado que es mínimo aceptable y lo puedo tomar con toda confianza como un punto de referencia creíble, confiable, muy consensado en todo el mundo. Digo, hubo participación de Australia, de África, de Inglaterra, como decía, de toda Latinoamérica con auscultaciones. Entonces, yo se lo recomiendo. Es importante porque no tenemos que inventar el hilo negro. Yo creo que podemos tomar estos estándares de referencia. En Latinoamérica, los organismos profesionales no tienen la responsabilidad directa de implementarlos. Y las universidades colaboramos y nos unimos a esto porque, como decíamos, dentro de todo el trabajo que hacemos para poder concretar una currícula, nuestro perfil de ingreso, nuestro perfil de egreso, es importante tomar en cuenta que estos estándares marcan un mínimo indispensable que seguramente si los tomo en cuenta ya estaré dotando a mi futuro profesional de una competencia profesional adecuada que incluya conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entonces, pues con mucho gusto podemos intercambiar los documentos que tengamos y ojalá que pudiéramos tener más contacto. Yo sé que la profesión contable peruana, pero tiene un gran empuje. Muestra de esto es los webinars que organizan, que están preocupados por los temas de más actualidad. Entonces, pues, si no hubiera más preguntas, yo les agradezco enormemente la oportunidad de conversar con mis colegas y pues les dejo mi corazón porque algún otro día lo platicaremos, pero en mi vida Perú es muy significativo. Entonces, muchas gracias por todo y por su atención. Doctora, tenemos una última pregunta de nuestra colega claro. Lenny. Dice, felicitaciones a la profesora doctora Blanca. Mi consulta es,
¿Cómo queda la enseñanza de la teoría contable y la filosofía de la contabilidad en la formación del contador público? Porque la IFAC no le da prioridad. ¡Auch! ¿Cierto? Yo no, o sea, no es que no le dé prioridad, sino, bueno, la deja inmersa en otras cosas. Sin embargo, yo creo que es algo de lo que nunca debemos de perder. O sea, debemos de modernizarnos, debemos de actualizarnos, pero nunca olvidar la filosofía que tenemos como profesión en la parte de promover el equilibrio, el orden, el control. Nuestra partida doble, que muchos dicen que con los sistemas de información va a desaparecer y demás, no olvidemos que tenía toda una parte filosófica, ¿no? Y cito aquí a mi querido doctor Túa Pereda, historiador contable que muchos queremos, en esa divina proporción. Cuando surge la teoría de la partida doble, se enfoca en la divina proporción que nos lleva al equilibrio y al orden. Entonces, sí, yo creo que, como decía, es una base las normas del IFAC, pero desde mi punto de vista muy personal, siempre debemos de las primeras clases, de la primera etapa de formación, hablar con nuestros estudiantes de esa filosofía, de esa razón de ser de la contaduría que ha llevado al contador a transformarse con tanta frecuencia como se transforma la sociedad. Y si no, pues si nos pudiéramos escuchar alguna de estas pláticas que les digo de nuestro querido amigo, podríamos ver que desde tiempos memorables lo único que ha hecho el contador es quizás adaptarse a los roles, pero sigue siendo un profesional necesario y cada vez más importante en la parte del desarrollo y la prosperidad de las sociedades. Muy buen punto, ¿eh? Muchas gracias por sacarlo a colación, porque sí, es cierto que no está explícito, pero es muy importante que nunca lo dejemos de ver. Ok, doctora Blanca, muchas gracias. Un enorme, en este caso, abrazo virtual hacia México, hacia usted. Reiteramos el agradecimiento especial de nuestro presidente, el doctor Edmundo Carpio Valencia, que está conectado también. Y agradecerle un abrazo, Edmundo. La Comisión Técnica Nacional. Esperemos realmente haber colmado las expectativas de nuestros amigos y colegas y estudiantes que se han conectado a este webinar de este mes. Muchas gracias, muy buenas tardes, hasta una próxima oportunidad. Primero Dios, un abrazo a todo Perú, con mucho cariño.